nos gozamos en saludarte, hermano y hermana, en la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Desde Colombia y desde este tu canal, En Defensa de la Fe, tu hermano Natanael Baloyes te da la bienvenida al repaso de la lección número 11, la unidad en la adoración, para el 15 de diciembre del 2018. Sábado 8 de diciembre. Para memorizar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Poco después del día del Pentecostés, los primeros cristianos pasaban gran parte de su tiempo en adoración, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, verso 42. La alegría que sentían de saber que Jesús era el Mesías, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, llenaba su corazón de acción de gracias y gratitud a Dios. ¡Qué privilegio conocer esta verdad maravillosa! Estos primeros cristianos sentían la necesidad de reunirse para dedicar tiempo a la comunión, el estudio y la oración, para agradecerle a Dios por revelarse mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y por lo que había hecho en su vida. La Iglesia de Jesucristo es, por definición, una comunidad de adoración, creada por Dios para ser casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. La gratitud a Dios, expresada en la adoración comunitaria, transforma el corazón y la mente de las personas según el carácter de Dios y las prepara para el servicio. La lección de esta semana se enfoca en el significado de la adoración y en cómo conservar la unidad entre los creyentes en Jesús. Cuando una vida ha sido transformada por el Evangelio y ha sido llena del Espíritu Santo, su primer y principal fruto es la adoración verdadera. Se convierte en un adorador en espíritu y en verdad. El cristiano adora a Dios mediante un estilo de vida en el que Dios ocupa el primer y mejor lugar. Los gustos, las tendencias y las decisiones en la vida del verdadero adorador, todas están rendidas a los pies del Señor, de tal manera que el gozo y la dicha de este cristiano es agradar y obedecer a Dios. Nadie puede decir que adora a Dios si vive desobedeciendo su palabra y vive agradando sus deseos y tendencias heredadas y cultivadas. Adorar es respetar, amar y obedecer a Dios en la hermosura de su santidad. El espíritu de profecía nos dice: necesitamos alabar más a Dios por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107:8. Nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos. No oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Constantemente estamos recibiendo las misericordias de Dios y, sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco le alabamos por lo que ha hecho en nuestro favor. Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Él quiere que quienes vengan a adorarle se lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y su cuidado, a fin de que estén alentados en toda ocasión de la vida y tengan gracia para obrar honrada y fielmente en todo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 573. Lección para el día domingo, 9 de diciembre. Adoremos a nuestro Creador y Redentor. Al tocar el tema de la adoración, a menudo destacamos cuáles son los elementos de la adoración, lo que ésta incluye y cómo se realiza. Pero ¿cuál es el significado profundo de la adoración?
¿Qué significa adorar a Dios y por qué lo hacemos? En el Salmo 29, verso 2, David declara: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Este salmo nos indica la dirección correcta para comprender el significado de la adoración. Adorar al Señor es darle la gloria y el honor que Él se merece. Apocalipsis 4 y 5 describe la investidura de Jesús en el cielo, luego de su ascensión. Pregunta: ¿qué razones dan los habitantes celestiales para adorar a Dios y a Jesús, el Cordero de Dios? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, versos 8 y 11, y Apocalipsis capítulo 5, versos 9, 10, 12 y 13. Toma la Biblia, la palabra de nuestro Dios, y leámosla juntos. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 5, 9, 10, 12 y 13. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Esta descripción de la adoración en la sala del trono celestial, cuando Jesús es presentado como el Cordero de Dios y el Salvador del mundo, es inspiradora. La adoración surge cuando la creación de Dios le responde con palabras de adoración y agradecimiento por lo que Él ha hecho. La adoración es la respuesta de una persona agradecida por la creación y la salvación divina. Al final de los tiempos, los redimidos también se unirán en adoración y responderán de manera similar a la salvación de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 15, versos 3 y 4. De esta manera, la adoración es una respuesta de nuestra fe en Dios por sus obras poderosas, en primer lugar por crearnos y en segundo lugar por redimirnos. En la adoración le rendimos culto, reverencia, alabanza, amor y obediencia a Dios, porque creemos que es digno de recibirlos. Por supuesto, lo que sabemos acerca de Dios como nuestro Creador y Salvador procede de lo que nos reveló en las Escrituras. Además, lo que los cristianos saben de Dios se reveló más plenamente en la persona y el ministerio de Jesús. Ver Juan 14, 8 al 14. Por esta razón, los cristianos adoran a Jesús como su Salvador y Redentor, ya que su muerte sacrificial y su resurrección son la esencia de la adoración. Cuando los cristianos se reúnen para adorar, es por este espíritu de reverencia y agradecimiento que nuestra adoración debe proseguir. Considera lo que hemos recibido en Cristo como nuestro Creador y Salvador, de qué cosas nos ha librado y lo que nos ofrece, todo porque voluntariamente murió en nuestro lugar. Pregunta para meditar: ¿por qué estas verdades deberían ser el fundamento de nuestra adoración?
Comentario de la lección del domingo, 9 de diciembre. Adorar es un verbo íntimamente unido al verbo amar y al verbo dar. Adorar es amar a Dios aún más que a nuestra propia vida, y por ello le damos toda nuestra obediencia y lealtad de manera voluntaria y de manera gozosa. Por esto, si el verdadero adorador debe escoger entre obedecer a Dios o perder su vida, elige perder su vida con tal de seguir hasta las últimas consecuencias su obediencia al Señor. Sin embargo, sabemos que el Señor Jesucristo dijo: el que gane su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, en realidad la hallará. Adorar es amar más a Dios que a nuestros propios gustos, tendencias y pasiones. Por ello, cuando los verdaderos adoradores deben escoger entre agradar a Dios o agradarse a sí mismos, elegirán crucificar sus gustos y sus elecciones cuando éstos violenten los principios de la ley de Dios. Esta elección no será un grave y penoso sacrificio, pues su amor al Padre Celestial les da la motivación necesaria para obedecer con gozo e inteligencia voluntaria. Cuando una iglesia está unida en la verdadera adoración, es porque está constituida por adoradores que en su individualidad han crucificado su yo y se han dispuesto a vivir a diario en obediencia, pureza y santidad ferviente. El espíritu de profecía nos dice: el lugar de culto puede ser muy humilde, pero no por eso deja el Señor de reconocerlo. Para los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, y en la belleza de la santidad, será como la puerta del cielo. Cuando se entonan cánticos de alabanza, cuando se elevan fervientes oraciones al cielo, cuando se repiten las asombrosas lecciones de las obras de Dios y cuando la gratitud del corazón se expresa en oración y canto, los ángeles del cielo se unen a la melodía en alabanza y agradecimiento a Dios. Estas prácticas rechazan el poder de Satanás, expulsan el descontento y las quejas, y Satanás pierde terreno. Dios nos enseña que debemos congregarnos en su casa para cultivar los atributos del amor perfecto. Esto preparará a los moradores de la tierra para habitar en las mansiones que Cristo fue a preparar para todos los que le aman. Entonces, ellos se congregarán en el santuario de sábado en sábado, de una nueva luna a otra, uniéndose en los acordes de exaltados cánticos, a fin de agradecer y alabar al que está sentado en el trono y al Cordero por siempre jamás. El Cristo triunfante, página 246. Lección para el día lunes, 10 de diciembre. La adoración falsa. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versos 8 y 9. Y vamos a responder esta pregunta: ¿cuál fue la tercera tentación de Jesús en el desierto? Toma tu Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Con orgullo y arrogancia, Satanás se autoproclamó gobernante legítimo del mundo. Dueño de todas sus riquezas y gloria, reclamaba el honor y el respeto de todos los que viven en el mundo, como si él hubiera creado el mundo. ¡Qué insulto a Dios, el Padre de Jesús! Satanás reveló que él sabe exactamente de qué se trata la adoración. Es honrar y respetar al dueño legítimo del universo. Vamos a comparar la experiencia de los tres amigos hebreos de Daniel 3, especialmente los versículos 8 al 18, con el poder del tiempo del fin de Apocalipsis capítulo 13, 4 y 14, 9 al 11. Vamos a responder estas preguntas. Primera, ¿qué está en juego en el tiempo del fin? Segunda, ¿cuál es el problema esencial en ambos relatos? Toma la Biblia, la palabra del Señor nuestro Dios, y leámosla juntos. Daniel capítulo 3, versos 8 al 18. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa,
del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Desde Caín y Abel, pasando por los 3 muchachos hebreos en Babilonia, hasta los acontecimientos finales en torno a la marca de la bestia, Satanás busca establecer un sistema de adoración falso que aparte a la gente del Dios verdadero y en forma sutil dirigir la adoración hacia su persona. Al fin y al cabo, incluso antes de la caída, él quería ser como Dios. Isaías 14:14. No es casualidad que, así como los 3 jóvenes soportaron la amenaza de muerte, salvo que adorasen una imagen, en los últimos días los fieles de Dios enfrentarán la amenaza de muerte, a menos que también adoren una imagen. ¿Por qué deberíamos adorar una imagen cualquiera cuando somos llamados a adorar al verdadero Dios? Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar de manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Profetas y Reyes, página 376. Preguntas para meditar. ¿Cuáles son las diferentes formas, incluso en la actualidad, en que podemos vernos tentados a adorar a otro que no sea el único ser digno de nuestra adoración? La adoración falsa, ¿en qué sentido podría ser una amenaza más sutil de lo que pensamos? ¿Cuáles son algunas de las cosas que quizás ahora estamos tentados a adorar? Comentario de la lección del día lunes, 10 de diciembre. La adoración verdadera
es la que se centra en la palabra de Dios y vive en obediencia voluntaria y gozosa a los mandamientos del Señor. Para que haya verdadera adoración de un ser humano hacia Dios, debe ocurrir el nuevo nacimiento. Nadie puede adorar de manera honesta, pura y real, sin haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. La adoración falsa se centra en el hombre, en la criatura, y le quita a Dios el lugar preponderante. Es aquella que ignora lo que dice Dios para exaltar lo que dice el hombre. Es aquella que de labios dice creer en Dios, pero sus obras van en contravía de lo que dice su santa palabra. Toda aquella persona que no ha aceptado a Jesús como su Salvador es practicante de la falsa adoración. La falsa adoración se evidencia por la desobediencia a los principios revelados por Dios en su santa ley. Si alguien es un hijo cruel y rebelde que hace sufrir a sus padres, es un falso adorador. Si alguien roba a Dios o a su prójimo, es un falso adorador. Si alguien guarda rencor y se resiste a perdonar, es un falso adorador. El que sabe que el día de reposo, según la palabra de Dios, es el sábado, y sin embargo no lo guarda o decide guardar otro día, es un falso adorador, aunque esto lo haga en el nombre del Señor. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: el Señor presenta su supremacía, pero Satanás bien sabe que el culto del Dios viviente eleva, ennoblece y ensalza a una nación. Él sabe que el culto a los ídolos no eleva, sino que degrada las ideas de los hombres, al asociar con el culto lo que es vil y corrupto. Se empeña continuamente en apartar la mente del único Dios verdadero y viviente. Que los hombres adoren y sirvan al Señor Dios y solo a Él. No se ensalce el orgullo egoísta, ni sea servido como un Dios. No se haga del dinero un Dios. Si la sensualidad no es mantenida bajo el control de las facultades superiores de la mente, las bajas pasiones gobernarán al ser. Cualquier cosa que se convierta en un objeto de atención y admiración indebidas, que absorba la mente, es un Dios que se escoge antes que al Señor. Dios es un escudriñador del corazón. Él distingue entre el verdadero servicio del corazón y la idolatría. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1167. Lección para el día martes 11 de diciembre. El mensaje del primer ángel. Los adventistas del séptimo día consideran que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, representa su misión y la esencia de su mensaje justo antes de la venida de Jesús. Apocalipsis 14, 14 al 20. Estos son los importantes mensajes que debemos predicar a gran voz a todos los habitantes de la tierra. Vamos a leer Apocalipsis 14, 6 y 7, y vamos a responder las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es el mensaje del primer ángel y qué dice acerca de Dios? Segunda pregunta: ¿por qué hay una referencia a la adoración en este mensaje? Toma la Biblia, la palabra de Dios, y leámosla juntos. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer mensaje de los tres ángeles proclama un mensaje al mundo entero. Este es el cumplimiento de la predicción de Jesús en Mateo 24, 14, el cual dice: y será predicado este evangelio para testimonio en el mundo entero, y entonces vendrá el fin. Hay un sentido de urgencia y premura en la descripción de estos tres ángeles y su misión. El primer mensaje insta a la gente a concentrarse en Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 7. La segunda venida de Jesús es el catalizador para el juicio. Temed a Dios, dice el ángel. Apocalipsis 14, 7. Para quienes no se toman muy en serio a Dios, este mensaje y llamado a la acción en realidad generará miedo en su mente. Pero a quienes han sido seguidores de Jesús, este llamado les causará admiración y respeto.
Contemplan a Dios y ven el cumplimiento de sus promesas. Los invade una sensación de reverencia agradecida por Dios. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Este lenguaje hace una alusión inequívoca al mandamiento del sábado, con su referencia a la creación. Ver Éxodo 20, 8 al 11. El Dios de la creación, que instituyó el sábado como monumento conmemorativo de su poder creador, es a quien debemos adorar y reverenciar. Es interesante notar que al final de los tiempos, la adoración se identifica como un tema clave en el gran conflicto por la lealtad de la raza humana. Este anuncio mundial es un llamado a adorar al Creador. El tema central en la crisis final será la adoración. La revelación deja en claro que la prueba no será la negación de la adoración, sino más bien a quién se adora. En el tiempo del fin, solo habrá dos grupos de personas en el mundo: los que temen y adoran al Dios verdadero, y los que odian la verdad y son adoradores del dragón y la bestia. Apocalipsis 13, 4 al 8, Apocalipsis 14, 9 al 11. Si la adoración es el tema central en el conflicto final, no es extraño que Dios envíe su evangelio del tiempo del fin, instando a los habitantes de la tierra a tomarlo en serio y a adorarlo como Creador, el único digno de adoración. Comentario de la lección para el día martes 11 de diciembre. La verdadera adoración siempre está fundamentada en la obediencia a lo que Dios ha revelado, es decir, que el que adora de manera genuina respeta y obedece por la gracia de Dios la palabra santa, la Biblia y el espíritu de profecía. Como resultado de esto, la vida del verdadero adorador sigue la senda de la justicia, la pureza, la humildad, el perdón, la paz y el verdadero amor. El espíritu de profecía nos dice: el hecho de que Dios demande reverencia y adoración por sobre los dioses paganos se funda en que Él es el Creador y que todas las demás criaturas le deben a Él su existencia. Así lo presenta la Biblia. El sábado, como recordatorio del poder creador de Dios, le señala a Él como hacedor de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, es un testimonio perpetuo de su existencia y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni idólatras. Patriarcas y Profetas, página 348. Lección para el día miércoles 12 de diciembre. El estudio de la Biblia y la comunión. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 42. Y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cuáles eran algunos de los elementos de la adoración cristiana primitiva? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y abramos nuestro corazón para que el Sembrador Celestial siembre su semilla en nosotros. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde los orígenes de la Iglesia, la adoración se ha caracterizado por la centralidad del estudio de la palabra de Dios que nos dieron los apóstoles. Los primeros cristianos eran fieles en el estudio de las Escrituras en cuanto a lo que decían acerca de Jesús el Mesías. Estaban en comunión constante para compartir entre ellos las bendiciones que Dios les había dado y para animarse mutuamente en su andar espiritual con Dios. En la palabra exploraron las verdades sagradas que se convirtieron en la base de su mensaje al mundo. ¿Qué dicen los siguientes pasajes acerca de la importancia de estudiar la palabra de Dios en comunión con otros creyentes? Vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 22, 8 al 13, Hechos 17, 10 y 11, y Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17. Abramos nuestro corazón y nuestra mente para que la palabra del Señor sea sembrada en nuestro ser. Segundo de Reyes, capítulo 22, versos 8 al 13. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego el escriba Safán se presentó ante el rey y le rindió cuentas diciendo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo
y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Abor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo, por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que está en él escrito. Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Doquiera se proclamen las verdades del Evangelio, los que desean sinceramente hacer lo recto son inducidos a escudriñar diligentemente las Escrituras. Si en las escenas finales de la historia terrenal, a aquellos a quienes se proclaman las verdades probatorias, siguieran el ejemplo de los bereanos, escudriñando diariamente las Escrituras, comparando con la palabra de Dios los mensajes que se les dan, habría un gran número de leales a los preceptos de la ley de Dios, donde ahora hay comparativamente pocos. Hechos de los Apóstoles, páginas 188 y 189. Somos un pueblo unido debido a las verdades que proclamamos, verdades que encontramos en la palabra de Dios. Esto se aplica a la Iglesia de Dios en sus orígenes y también a la Iglesia actual. El estudio de la palabra de Dios forma la esencia de nuestra adoración a Dios y de nuestra unidad como pueblo que ha sido llamado a proclamar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Cuando nos unimos como familia para compartir y adorar, las Escrituras nos transmiten las palabras de Dios para guiar nuestra vida en preparación para nuestra misión y para la segunda venida de Jesús. Preguntas para meditar. ¿Cuán firme es tu cimiento en tus creencias bíblicas? Es decir, ¿estás suficientemente arraigado en la Biblia como para poder mantenerte firme frente a la muerte, como los 3 muchachos hebreos? Comentario de la lección del miércoles 12 de diciembre. Hay 2 formas de estudiar la Biblia. La primera forma es estudiarla a la manera de Jesús y la segunda es estudiarla a la manera del enemigo de Dios. Cuando alguien estudia la Biblia a la manera de Jesús, la atesora con amor en su mente y en su corazón, y de allí se convierte en obediencia, en santidad y en humilde dependencia de Dios. Una persona que estudia la Biblia a la manera de Jesús la escudriña para aplicarla a su vida cotidiana y para compartir el mensaje de amor y esperanza con todos sus semejantes. Pero los que estudian la Biblia a la manera del enemigo de Dios, la memorizan para atacar a otros, para presumir que saben mucho, o para debatir y hacer sentir a los demás que son ignorantes. También para crear falsas doctrinas y esparcir errores y engaños que desvían a la gente de la verdadera interpretación. La Biblia no es una espada para destruir a nuestro prójimo, es una espada para combatir el mal, destruir las cadenas del pecado y darle vida al pecador, señalándole al Salvador. El espíritu de profecía nos dice: la Biblia es el libro de texto y debería ser estudiada diligentemente, no como se lee cualquier libro. Debe ser para nosotros el libro que satisface las necesidades del alma. Este libro hará sabio para la salvación
al hombre que lo estudie y lo obedezca. Así como el alimento no puede nutrir al cuerpo a menos que se lo coma y se lo digiera, tampoco puede la palabra del Dios vivo satisfacer el alma a menos que se la reciba como maestra de un sistema de educación superior que está por encima de todo artificio humano, a menos que sus principios sean obedecidos, porque son la sabiduría de Dios. Cada día con Dios, página 125. Lección para el día jueves, 13 de diciembre. El partimiento del pan y la oración. Más allá de los desafíos que enfrentaron los miembros de la iglesia primitiva, estaban unidos en su fe común en Jesús y en la verdad que se les había confiado para esparcirla al mundo. Es lo que Pedro incluso llamó verdad presente. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 12. Y así unidos en la verdad, expresaron su unidad de varias maneras, y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Esta referencia al partimiento del pan probablemente se refiera a una comida de confraternidad o a las comidas regulares que compartían entre los creyentes. En algún momento durante una comida de confraternidad, alguien ofrecería una bendición especial sobre el pan y la bebida en memoria de la muerte y la resurrección de Jesús a la espera de su pronto regreso. Los primeros cristianos dedicaban tiempo a recordar el significado de la vida y el ministerio de Jesús, y les encantaba hablar de ello en las comidas de confraternidad. Las comidas que compartían se convirtieron en momentos de adoración, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sin duda, este tiempo de confraternidad ayudó mucho a fortalecer el sentido de unidad que tenían en Jesús. Dos preguntas. ¿Qué ejemplos tenemos en el libro de Hechos de los primeros cristianos que oraban juntos? ¿Por qué oraban? Vamos a leer Hechos 1:14, Hechos 4:23 al 31 y Hechos capítulo 12, verso 12. Toma la espada del Espíritu, ábrela y leámosla con reverencia. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 4:23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 12, verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia primitiva apreciaba la oportunidad de comunicarse directamente con Dios y nunca dejaba de elevar sus peticiones cuando se reunía en adoración. Pablo, en su primera epístola a Timoteo, menciona la importancia de la oración cuando los cristianos se reúnen. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. A los efesios también les recalcó la necesidad de la oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Efesios capítulo 6, versos 18 y 19. Preguntas para meditar. ¿De qué forma podemos experimentar una unidad más profunda mediante el poder de la oración intercesora por causas comunes? ¿De qué manera esta oración nos ayuda a unirnos como iglesia? Comentario de la lección del jueves 13 de diciembre. En la oración modelo que el Señor nos enseñó, hay una gran evidencia del poder de la oración intercesora y de la oración en comunidad. Dios quiere que aprendamos a orar en secreto, individualmente, pero también anhela que oremos juntos como hermanos, como una iglesia que se pone de acuerdo para acercarse al trono de la gracia y buscar al Señor en oración sincera y ferviente. Ninguna de las peticiones de la oración modelo es de carácter individual, egoísta o caprichosa. Todas las peticiones del Padre Nuestro tienen un enfoque grupal y plural. A Dios le agrada que cuando pensemos en su bendición, pensemos no solo en nosotros, sino en todos. Por eso nos enseñó a orar: danos hoy el pan de cada día, en vez de enseñarnos a decir: dame mi pan de cada día. Nos enseñó a decir: perdona nuestras ofensas, y no: perdona mis ofensas. Esto no quiere decir que no podamos pedir que Dios perdone nuestras ofensas individuales, pero sí quiere decir que cuando pidamos al Señor de manera individual: Señor, perdona mi pecado, también recordemos pedirle al Señor que perdone el pecado de otros. Dios quiere que cuando pidamos su misericordia, no la pidamos solo para nosotros, sino que roguemos que su misericordia alcance a la mayor cantidad de personas posibles. El que ora por los demás de manera sincera recibe el doble de aquello que pide para otros. El espíritu de profecía nos dice: el Señor ha prometido que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estará Él en su medio. Los que se reúnen para la oración recibirán la unción del Santo. Hay gran necesidad de oración secreta, pero también hay necesidad de que varios cristianos se reúnan y con fervor eleven juntos sus peticiones a Dios. Review Dan Herald, 30 de junio de 1896. Aprovechad toda oportunidad de ir a donde se suele orar. Los que están realmente procurando estar en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. El Camino a Cristo, página 98. Educad la mente para amar la Biblia, amar la reunión de oración, amar la hora de meditación y, sobre todo, la hora en la cual el alma comulga con Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 243. Lección para el día viernes 14 de diciembre, para estudiar y meditar. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que nos recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo de la adoración divina, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo de la adoración divina, no sólo la que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital jamás llegará a ser obsoleto y jamás debe ser olvidado. J. N. Andrew, La historia del sábado, capítulo 27. Fue para que esta verdad jamás se borrara de la mente de los hombres que Dios instituyó el sábado en el Edén, y mientras Él siga siendo nuestro Creador, seguirá siendo motivo para que lo adoremos. El sábado seguirá siendo su señal y su monumento. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos y las inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y jamás habría habido un idólatra o un ateo o un infiel.
La observancia del sábado es una señal de lealtad al Dios verdadero, que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De esto se desprende que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Conflicto de los siglos, página 433. Resumen: la adoración es la respuesta agradecida del creyente cristiano por su don de la salvación. También es un elemento esencial de la experiencia de la unidad y la confraternidad de la comunidad cristiana. Sin oración ni estudio de la Biblia, en un deseo de conocer la voluntad de Dios para nosotros, nuestra comunidad no podrá experimentar la unidad en Cristo. Comentario de la lección para el día viernes, 14 de diciembre. El espíritu de profecía nos dice: los que emplean el tiempo precioso que Dios les ha dado, tiempo que ha sido comprado a un precio infinito, en embellecer sus hogares para ostentación, en seguir las modas y las costumbres del mundo, no solo están privando a sus almas de alimento espiritual, sino que también están dejando de darle a Dios lo suyo. El tiempo así gastado en la complacencia de los deseos egoístas podría emplearse en obtener conocimiento de la palabra de Dios, en cultivar nuestros talentos para prestar un servicio inteligente a nuestro Creador. Dios no compartirá un corazón dividido. Si el mundo absorbe nuestra atención, Él no puede reinar supremo. Si esto disminuye nuestra dedicación a Dios, es idolatría ante sus ojos. Dios no excusará al transgresor en este sentido. Cuando nuestro corazón esté afinado para alabar a nuestro Hacedor, no solo en salmos, himnos y cantos espirituales, sino también en nuestra vida, entonces viviremos en comunión con el cielo. Solo el poder de Cristo puede obrar la transformación en el corazón y la mente, a fin de que todos los que quisieran pudieran participar con Él de la nueva vida en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, dijo el Salvador, no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versos 3 y 5. La religión que proviene de Dios es la única que puede conducir a Dios. A fin de que podamos servirle rectamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, y nos dará una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Esa es la verdadera adoración. Manuscrito 9 de 1908. Citado en la matutina en los lugares celestiales, martes 31 de diciembre. Padre amado, gracias por este mensaje que nos enviaste en la lección de esta semana. En nuestro ser arde el anhelo de ser adoradores verdaderos. Danos el honor, oh Padre, de ser nuevas criaturas y ser llenos de tu Espíritu Santo para vivir tu palabra y practicar tu verdad. Que tu amor nos una en la verdadera adoración y como iglesia podamos llevar tu evangelio hasta el último lugar de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, y que nuestro Señor Jesucristo venga pronto.